Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 50 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Llegamos a 50. ¿Cómo estás, papá? Muchos, muy bien, muy bien. Bueno, es que la pandemia nos llegó hace como un año. Dicen que un día de estos, el sábado, como que cumple años de llegada a Costa Rica, ¿verdad? Correcto, el 6 de marzo fue el primer Sí. caso, Ujú, pero la sí. cuarentena empezó el 16, que fue cuando empezamos a grabar el, Ajá, el diálogo. claro. Así Ujú. que, pues sí, efectivamente le seguimos llevando el hilo a la pandemia sin ningún propósito, es pura coincidencia, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Sí. Vieras que estaba pensando temprano, eh, preguntarte y preguntarnos antes de empezar la conversación formal de hoy, ¿para qué estamos haciendo esto? Y entonces, yo creo que es una actividad de múltiples propósitos, pero me interesa mucho pensar que esto podría tener un valor futuro que todavía no se está configurando y que todavía no lo estamos viendo. Y es la cantidad de contenido audiovisual que estamos produciendo que va a permitir con tecnología de realidad virtual eh, configurar avatars holográficos nuestros que eventualmente podrían ser programados para que piensen como pensamos nosotros, aunque nosotros no estemos. Y hoy en la mañana, Microsoft anunció una nueva tecnología que se llama Microsoft Mesh, que es una tecnología colaborativa en realidad virtual remota. Entonces eso nos permitiría a ti y a mí, por ejemplo, eh, trabajar en un prototipo virtual de algún modelo que estemos construyendo, estando en diferentes lugares, siempre y cuando cada uno tenga sus visores de realidad virtual y el software de Microsoft. Y entonces podemos ir colaborando y construyendo y conversando en tiempo real, aunque estemos en lugares distintos. Y eso me pareció eh, algo como salido de una película de ciencia ficción de verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lástima que la tecnología puede modificar la forma como se difundan los mensajes, pero no podrá modificar los contenidos de los mensajes. A mí me parece que avatarizar, es decir, convertir en avatar a don Álvaro Cedeño Gómez es nada más que una curiosidad. Hubiera sido lindo convertir en avatar a Albert Einstein. Bueno, es que lo que ellos sugieren es que también eso va a ser posible. Si uno alimenta un software con todo lo que se sepa o todo lo que fue publicado por Albert Einstein o por cualquier persona, también en teoría podría hacerse, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, Así que eso me parece que es muy interesante. Ok, y bueno, yo creo que de alguna manera esto nos da pie para el artículo que queremos comentar hoy que se llama Rediseñar la vida y que tenía, bueno, era un artículo que tenía como mucha información. Me parece que lo que a mí más me resuena de ese artículo es que le pone más énfasis al proceso que al resultado de las decisiones que tomemos, de las actitudes que asumamos, de las experiencias que vayamos viviendo, porque la verdad es que nadie sabe para dónde va, en realidad. O sea, uno puede Sí, tener sí, un norte y uno puede tener un plan, claro, pero claro. no sabemos para dónde vamos. Y algo Ujú. que resonó en mí de mi infancia con ese artículo que publicaste es que una vez estando en la playa, estábamos haciendo huecos en la arena y me dijiste que la vida era como hacer huecos en la arena. Y uno ahí hace un hueco, ¿verdad? Y lo deja por ahí. Y en otro momento hace otro hueco y ese otro hueco se comunica con el primero que uno había hecho y de repente se forma un túnel. Y siempre recuerdo esa vivencia de construir huecos en la arena y que transformarlos en túneles, porque de verdad que así es la vida. Uno no sabe a dónde va a conducir un puente que construye con otra persona, una relación o como decía, una vivencia, ¿verdad? Entonces, Claro, siento claro. que ese artículo me
evocó en mí esa memoria de hace 30 años o más. Interesante, interesante. Vieras que ahora que decías que nadie sabe para dónde va, eh, Henry Mintzberg de McGill University en Canadá, él escribió hace mucho tiempo sobre el proceso de diseño de una estrategia, que una estrategia de una empresa no se diseña como quien agrega piezas de Lego, sino que hay un análisis y luego hay que ir creando. Pero entonces él daba un ejemplo muy lindo. Decía que diseñar una estrategia era como ir haciendo una vasija de barro en un torno, como lo hacen los alfareros, que empiezan a trabajar, ¿verdad? Dándole vuelta al torno. El torno primitivo le daban vuelta con los pies, le dan vuelta al torno y tienen una idea de qué quieren lograr, cómo es que quieren que sea la vasija. Pero de pronto o apretaron mucho los dedos o el barro estaba muy suave o tenía mucha velocidad el torno y lo que va emergiendo no es la vasija que habían pensado, sino una vasija que es producto del torno, del alfarero, del barro, de la energía, etcétera. Bueno, yo creo que el resultado en nuestra vida es más o menos de esa manera. Eh, uno se traza, como dices muy bien, unas metas, pero existe primero la serendipidad. Son cosas que ocurren y que suman a lo que estamos haciendo. La serendipidad, que es como, yo la denominaba en una oportunidad como un azar, ¿verdad? Como una suerte afortunada, ¿verdad? No esperaba haberme encontrado con fulanita y juntos hicimos una alianza y de aquí nos salió no sé qué, ¿verdad? O me encontré con un amigo que me sirvió de ejemplo y eso condicionó cuáles fueron mis intereses durante algunos meses o durante algunos años, ¿verdad? Un día tal vez escribiré sobre el significado vital de la amistad. Es que la amistad no es un evento social de ¿qué hubo, cómo vas? Sino que la amistad es un intercambio que puede llegar a ser tan profundo que resulte beneficioso a las dos partes, ¿verdad? Bueno, estamos entonces en este tema de rediseñar la vida y no sé si habías terminado introduciendo el tema. Ok. Sí. Entonces, yo quisiera primero decir que cuando hablo de estas cosas, lo hago con todo respeto, porque decir que la vida es rediseñable podría tropezar con una negativa de muchísima gente, una negativa a admitir que es rediseñable, ¿verdad? Vuelvo a citar el caso de Mandela. A Mandela lo encierran y entonces se mueven una serie de circunstancias políticas como para ir consolidando su liderazgo. Pero también él no se echa a morir, sino que se dedica a desarrollarse. Y de ese rediseño de su vida, a partir de una cosa tan eh, tremenda como la privación de libertad, pues va surgiendo su vida futura. Esto lo digo porque a veces habrá personas que digan, bueno, no, es que yo, mire, la verdad tengo 20 años de trabajar aquí en esto, ¿cómo me va a decir que rediseñe la vida? Pero si es rediseñable, la vida es rediseñable cuando sobrevives a un cáncer, la vida es rediseñable cuando pierdes el empleo, cuando enviudas, cuando pierdes la pareja. O sea que esa es una de las cosas que nos deberían dar más esperanza. Claro, uno no anda
deseando, digo, ojalá que me despidan del empleo para rediseñarme, no, pero si ocurre una de estas emergencias, tenemos que tener claro desde el primer día que es posible partir de ahí de donde estamos para salir viviendo una vida mejor que la que estábamos viviendo. No quise interrumpir tu hilo de pensamiento, pero sí, efectivamente, me salté tres preguntas fundamentales al inicio de la grabación que creo que nos van a asistir en esta conversación. De todas maneras, los que escuchan este diálogo probablemente lo encontraron en alguna red social donde las preguntas están en el texto que acompaña el video. Entonces, aunque las digamos en este momento, el que escucha este diálogo las habrá leído muy probablemente antes de iniciar la conversación. Y creo que también son útiles aún para quienes no escuchan el video, ¿verdad? Sino para aquellos que solo leen el texto, esto también les puede resultar útil. Entonces, esta idea de rediseñar la vida tiene un principio y es que se hace para mejorarla. Ujú. Y para ello necesitamos de una combinación de actitudes y de ideas que nos ayuden a aprender cómo hacerlo. Entonces, las tres preguntas fundamentales que nos pueden guiar en esta conversación es si es necesario tener una pasión para poder hacer un rediseño de nuestra vida. Segundo, si no será ya demasiado tarde para iniciar ese proceso. Y tercero, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para hacerlo? Y mientras hablabas de ese proceso de rediseño, de las circunstancias, eh, de experiencias que son puntos de inflexión en nuestra vida, como una pérdida de cualquier tipo, a veces es muy difícil hacer estos cambios profundos de rediseño sobre la marcha, ¿verdad? Es muy difícil decir, voy a dejar este trabajo que estoy haciendo porque tengo un Claro. sueño, tengo una idea, o tengo un deseo, o tengo muy vivo mi espíritu emprendedor. A veces se necesita que haya un disparador, pero también es muy común que uno encuentra muchas personas que están a disgusto con sus vidas. Y yo diría que esas personas deberían de hacer un esfuerzo un poquito mayor todos los días por alimentar un sueño realizable de algo que querrían incorporarle al rediseño de sus vidas. Y tal vez mejor que eso sería ver cuáles son pequeñas cosechas tempranas que podrían ir cultivando de ese futuro ser rediseñado, ¿verdad? Cositas sencillas como cambiar alimentación, cambiar uso del tiempo, cambiar eh, la forma de desplazarse en la ciudad. Ahora temprano también que estaba pensando en esta conversación que íbamos a tener, estaba pensando que en Estados Unidos hay un grupo etario, no recuerdo cuál es el grupo etario, que dedica más de 1000 horas al año a redes sociales. Ajá. Y 1000 horas al año, a mi velocidad de lectura, que es lenta, Ujú. equivale a leerse 100 libros. Sí. Y entonces yo digo, ¿qué prefiero? ¿Leerme, leerme 100 libros este año 2021 o estar muy activo en Facebook? Ajá, ¿Verdad? claro. Y pues Ujú. obviamente que yo esta pregunta me la he hecho muchos años y desde hace 3 o 4 le ando muy de lejitos a casi todas las redes sociales y he notado la diferencia en la cantidad de libros que leo en el año. Así que a mí me resulta una, un pequeñísimo cambio porque no es que estoy sacrificando horas de sueño ni horas de tiempo con la familia, simplemente estoy cambiando el tiempo que estoy enfrente de una pantalla para consumir libros que han sido diseñados por personas de mucho criterio y de mucho estudio, ¿verdad? Bien construidos como herramientas de desarrollo intelectual. Entonces, esos pequeñitos cambios que uno puede hacer en la vida son rediseños sobre la marcha. Y yo creo que uno no puede cambiarle la llanta a un carro en movimiento,
pero sí puede cambiar de velocidad o cambiar de dirección en movimiento. Así que yo diría que esos rediseños personales son posibles. En todos los días del año uno podría ser capaz de, antes de irse a dormir, escribir 2 líneas en un cuaderno Sí, sobre qué adaptaciones le hicimos hoy a nuestro estilo de vida, ¿verdad? O cuál adaptación me gustaría intentar mañana. Eso es claro. Ujú, totalmente accesible a cualquier persona en todo momento. ujú. Mira, una guía para los lectores, perdón, para los que nos siguen. El- Estas charlas se refieren a los artículos que publico en mi blog los lunes, los distribuyo. Están en la página alvarocedeño.com, ahí lo pueden buscar, rediseñar la vida. Y tiene el artículo escrito, a diferencia de esto que estamos haciendo, trae una serie de referencias, trae otros artículos semejantes, trae el artículo original que estamos comentando, porque es un artículo procedente de un autor que se llama Bill Burnett, relacionado con el laboratorio de innovación de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Entonces, eh, si van al artículo escrito, ahí encuentran esas posibilidades de aumentar esta cosa, ¿verdad? A mí en el artículo del lunes hay algo que me llama mucho la atención y es, primero, esas ideas que hay que tener claras, ¿verdad? Una idea que los autores señalan es que hay que tener cuidado con los problemas, lo llaman ellos gravitatorios. ¿Qué quiere decir? Bueno, un problema gravitatorio es un problema que va a estar ahí y que no lo podemos cambiar, ¿verdad? Como no podemos cambiar la gravedad. La gravedad nos afecta aquí donde estamos. Eh, si hay un físico por ahí, diría, sí, pero uno puede escaparse en un cohete a tal velocidad, se pierde la gravedad. Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿quién va a hacer un viaje en cohete para escaparse una hora de la gravedad, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que hay unos problemas que nosotros lo vemos y son como irresolubles. Imagínate una persona de 70 años que, que no sabe inglés y que dice, hombre, yo podría leer mucho más si supiera inglés. No digo que sea imposible aprender a leer inglés a los 70 años, pero tampoco es algo que se logre sin meterle una cantidad de horas que habría que hacer su análisis de costo-beneficio y decir, bueno, mejor compro las traducciones que aprender inglés, por ejemplo. Bueno, entonces, ojo con esos problemas que están ahí, que no los vamos a resolver y no deberían detenernos en el rediseño de nuestra vida. Segundo, hay un tema de imaginación, de creatividad, de ideación. Este hombre, este autor, Bill Burnett, pertenece al grupo, al laboratorio de Design Thinking de Stanford. Y uno de los puntos del procedimiento ese de Design Thinking es la ideación, la creatividad, mirar muchas posibilidades. En este caso, mirar algunas posibilidades de otras formas de vida distintas a las que estoy viviendo. Eh, la recomendación que hacen es bien interesante. Dice, bueno, usted está muy acomodado ahí donde esté. Supóngase que pierde eso y que a partir de mañana tiene que buscar qué hacer. Ya no está ahí en esa cosa que le daba seguridad, confort, etc. Claro, y entonces uno posiblemente tendría que pensar en cosas muy extrañas, ¿verdad? El contador de una empresa podría decir, bueno, voy a poner un mini súper en la cochera de mi casa, ¿verdad? O me voy a contratar unos chiquillos
que vayan a lavar carros a domicilio. Tendría que pensar en formas de vivir la vida, no como la está viviendo hasta hoy. Y entonces, cuando uno piensa, bueno, si pierdo todo esto que me da seguridad, confort, estabilidad, ¿yo qué haría? Ahí te sale una vida posible. Y también podrías preguntarte, que es una pregunta que ellos recomiendan y me parece bien interesante, ¿yo qué podría hacer que me diera muchísimo gusto? Si no tuviera necesidad de económica, si tuviera mi problema económico resuelto, ¿yo qué estaría haciendo? ¿Verdad? Entonces, de ahí te sale otra vida posible. Y entonces, claro, el que oye podría decir, ah, sí, seguro se va a quedar uno con una cuadrilla de chiquillos lavando carros, o seguro se va a poner uno a aprender violín, que es lo que me gustaría mucho. No, pero ve qué cosa tan bonita la que plantea el autor. Dice, ¿por qué no le hacemos pequeños injertos de esas vidas posibles a la vida que estamos viviendo? Y eso a mí me parece maravilloso. Yo, mira, vi un salero y un frasquito de pimienta como para irle poniendo sal y pimienta a la vida que estamos viviendo. Y antes creo que planteabas también tú los pequeños injertos que uno puede ir haciendo, un poco más de lectura, un poco más de escritura, un poco más de contemplación, un poco más de sosiego. Hay personas que se pasan todo el día ansiosas porque tienen cosas muy demandantes. Bueno, ¿cómo una cosa tan linda como la que teníamos en la escuela, que eran los recreos, ¿verdad? Hacíamos un recreo y era tan lindo, cambiabas de mentalidad, ibas a hablar con lo que contabas, lo que querías, corrías como querías, etcétera. ¿Por qué no hacemos recreos en nuestra vida para meterle esta sal y pimienta procedente de la vida que tendríamos que vivir mañana si todo lo de hoy cambia, o de esa vida lindísima que podríamos vivir si no tuviéramos que atender nuestras necesidades económicas? Claro, eso yo creo que eso es de lo que se trata, ¿verdad? Y pienso que ya estamos bastante adaptados a la vida en pandemia. Más bien, estamos a punto de dejarla atrás, porque creo que la vacunación lo que va a hacer es que nos va a dar un gran impulso y una gran energía para tratar de volver lo antes posible a la vida como era antes. Sin embargo, em, la realidad es, la realidad es otra, ¿verdad? Hubo unos cambios que nos dejaron experiencias que preferimos de muchas maneras, a pesar de que hoy en día ya hay algunas reuniones presenciales que se están organizando. Mi alta preferencia es hacerlas virtuales, no porque no me interese o Sí. no me guste compartir con otros, sino porque si la reunión es virtual, pues ahorro un montón de tiempo, Ujú. ¿verdad? Y me permite tener más reuniones en una mañana y tal. Pero también hay otro asunto y es que creo que tiene más que ver con la parte sanitaria y es que el virus de la influenza este año brilla por su ausencia. Y lo que los científicos están empezando a suponer, a manera de hipótesis, es que el COVID-19 ha venido a suplantar a la influenza estacional. Si esto se confirmara, querría decir que el año entrante vamos a tener que vacunarnos otra vez, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Para el COVID-19 en la cepa que haya Sí, sí, en sí. ese momento, ¿verdad? Ujú, Y eso creo que lo que va a obligarnos es a repensar cuáles de las adaptaciones que ya tuvimos que hacer forzosamente por una pandemia durante el año 2020 se van a convertir en prácticas habituales. Y claro. creo que aquí hemos sido bastante críticos en el sentido objetivo de la palabra, de considerar ventajas y desventajas de esas adaptaciones. Hoy todavía se discute si se deberían abrir las escuelas públicas o no. Ujú, Pero también hay que pensar
en el impacto que tiene en la niñez y en la adolescencia estar tantas horas pegados a una pantalla electrónica. Incluso para los adultos. Es que ahora que hablaste de sosiego, la salud mental ha sido uno eh, de los grandes temas que no lo podemos ver en el retrovisor. Está como en un punto ciego y la Mm, gente ha sufrido muchísimo este último sí, año. mm, Y además es gente que no está acostumbrada a lidiar con problemas de salud mental. ujú, ujú. Entonces, ¿cómo hacemos porque podría ser que uno de los rediseños que necesite nuestra vida sea alguna práctica diaria que Claro, nos claro, ayude a recuperar la salud mental? claro, Y claro, ahí claro. creo que también podríamos apoyarnos unos a otros, eso está claro. Mm, Em, para lo cual, tal vez vamos a tener que ser un poquito más, no digo que transparentes, pero confiar en algunas personas, confiarle a algunas personas cómo nos sentimos, qué nos está ujú, pasando, ujú. ¿verdad? Y cómo me estoy sintiendo, porque puede ser que haya alguien que diga, es que eso es ansiedad, ¿verdad? Y cómo lidiar Sí. con la ansiedad. Bueno, hay aquí estas tres consejos que me recomendaron o que yo hice, que yo practiqué también, ¿verdad? Así que eso también es algo que podría servirnos como adaptación a una normalidad que estamos construyendo. Lo último es que, o por lo menos lo último de esta idea, es que hace un año, hace exactamente un año, eh, estábamos haciendo planes y estábamos teniendo alta expectativa y teníamos deseos y reservaciones para Semana Santa y estábamos con la visión de que la nueva década iba a traer tanto bienestar y tal. Y una semana después, la realidad había cambiado. Claro, claro. Entonces, también es importante eso de sentir que hoy, aunque tenemos expectativas, ilusión, optimismo, tenemos que estar parados sobre las puntas de los pies para ser más adaptables, Ujú, ujú. porque no sabemos qué otra circunstancia va a Sí. venir. Lo que está Ujú, claro es que ujú. los cambios están a la orden del día. Vieras que en eso del rediseño de nuestras vidas para la pospandemia, hay cosas importantes, ¿verdad? Yo creo que el teletrabajo seguirá, aunque sea parcialmente, ¿verdad? Tal vez no todos los días como están algunos haciéndolo, sino 2-3 o 3-2, etcétera. Pero eso nos ha dejado más tiempo que yo no sé si todo el mundo lo está dedicando a trabajar, ¿verdad? Eh, nos ha dejado más tiempo, una circunstancia de mayor convivencia con la pareja y los niños también en la casa. Y hay que preguntarse si estamos contentos con la forma como estamos viviendo esa convivencia, esa abundancia relativa de tiempo. Porque lo del tiempo es bien importante, ¿verdad? Si uno tiene más tiempo, puede simplemente perderlo, pero es tan escaso el tiempo que vale la pena aprovecharlo. Entonces, uno de los injertos que se le podría hacer a un rediseño de la vida es de qué manera podría convertir este tiempo libre que tengo en un tiempo más útil, lo cual no quiero decir productivo desde el punto de vista del mercado, sino útil en el sentido de que me dé más posibilidad de robustecer y profundizar los vínculos que tengo con la gente con la cual convivo, o que me dé la posibilidad de emprender en algunas cosas que por falta de tiempo no he hecho, ¿verdad? Eh, creo que todos hacemos, por ejemplo, una lectura muy utilitaria. Yo hago una lectura que es muy utilitaria, leo cosas que creo que sirven para mi trabajo, para lo que produzco, etcétera. Bueno, ¿y por qué no pensar en una lectura que fuera más recreativa o en una lectura que fuera más educativa, ¿verdad? Que me aumentara la sensibilidad, que me aumentara el nivel de conciencia, etcétera.
cómo aprovechar estas horas de más que tengo en mi día, para otras cosas que no fueran simplemente hacer más trabajo, producir más, sino para profundizar en mi manera de vivir, ¿verdad? Ujú. Claro. Me, me- me vienen a la mente dos, dos ejemplos que ilustran muy bien la, el rediseño de la vida, aún a una edad madura. Una vez, hace 28 años, estaba en la sala Garbo, tenía un piano bar y entonces era un lugar donde había happy hour a las 4 de la tarde, era el happy hour del piano bar de la sala Garbo. Y una vez fui ahí y no había nadie más, estaba con un amigo y había un señor muy mayor tocando el piano. Y cuando hizo una pausa se vino a sentar con nosotros. Y entonces nos contó que tenía 89 años y tocaba piano, pues como para ser el pianista del happy hour de la Mm. sala Garbo. Y entonces le pregunté que si había tocado piano muchos años y dice, empecé a los 70. Y le digo, a los 70 años. Y dice, sí, empecé a los 70. Es que después de que me pensioné, eh, me estaba volviendo loco con tanto tiempo libre y siempre había querido tocar piano. Entonces me metí a clases de piano y me dedico a tocar piano. Entonces el señor tenía 19 años de tocar piano, tocaba muy bien y se veía que disfrutaba mucho y pues obviamente que estaba muy estimulado y muy desarrollado. El otro ejemplo que me viene a la mente es un cuento que me contaron, pero ya ni recuerdo de quién, de alguien que tiene un primo que cuando cumplió 65 años y se pensionó, decidió matricularse en un programa doctoral. Entonces le dijo a este amigo, pero ¿por qué te matriculas en un doctorado a estas alturas de la vida? Y le respondió, es que ya sé a qué me quiero dedicar el resto de la vida, Muy bien. ¿verdad? Y entonces sí, está perfecto, porque entonces uno dice, bueno, no es para postergar proyectos, pero esos proyectos se pueden emprender a esas edades y más allá también. Sí. Hay una cosa bien interesante. Yo siempre he pensado que cuando hay un dicho que dice, nunca es tarde cuando la dicha llega. Eh, Hay cosas que no importa cuándo las logres, pero si tú logras descubrir eh, un impulso que te va a dar mucha satisfacción y tal, ¿qué importa que lo desarrolles en los últimos 10 años de tu vida y en los últimos 5 años de tu vida y en los últimos 2 años de tu vida? ¿Qué importa? Eh, en realidad, uno a veces hace unas cosas que te dan tanto gusto que el tiempo y el espacio desaparecen. No sabes cuánto estuviste ahí viviendo intensamente eso que te da mucho gusto. ¿Qué importa vivirlo en los últimos 12 meses de tu vida? O sea, nunca es tarde para explorar qué cosas me darían mucho gusto, en qué cosas tengo algunos talentos, porque hay unos talentos que tenemos, pero que no están utilizados. Y valdría la pena hacer ese inventario de talentos, porque lo que uso en el trabajo de todos los días no son esos talentos. Entonces, ¿cuáles son los que no uso? Si conecto talentos, gusto y un poco de dedicación a rediseñar la vida, desde luego que podría encontrarme con una cosa casi mágica que me transportara a un nivel de disfrute y de contribución muy elevado. Muy bien, me parece que en esa nota podemos terminar esta conversación. Bueno, Muchísimas gracias. nos Hablamos. despedimos, nos despedimos. Gracias a los que nos siguen por escucharnos. Nos vemos en una semana. Perfecto. Que estés bien. Bueno. Chao.